La noche era tranquila, de esa tranquilidad de pueblo pequeño donde cada sonido parece amplificarse. El zumbido de una carretera lejana, el leve susurro de las hojas y los pesados pasos de Caleb Rohr mientras caminaba a casa después de otro largo turno en el taller mecánico. A sus 35 años, Caleb parecía un hombre esculpido por años de trabajo duro. Hombros anchos, manos manchadas de grasa, un rostro que transmitía fuerza y soledad. Para la mayoría, era el mecánico de confianza que podía arreglar cualquier motor de la ciudad. Pero para su hijo de 8 años, Eden, él era simplemente papá, el hombre que preparaba panqueques al amanecer y daba vida a las historias antes de dormir. Sin embargo, esta noche, Caleb era solo un padre cansado que volvía a casa, repasando mentalmente la lista de facturas, sin saber que el destino estaba a punto de cambiar su rumbo. Mientras cruzaba una callejuela poco iluminada, la oyó, voces agudas y desiguales. La súplica desesperada de una mujer fue seguida por el gruñido bajo y amenazante de un hombre. Caleb aminoró el paso, sus instintos se agudizaron. Un poco más adelante, bajo la luz parpadeante de una farola rota, un hombre se cernía sobre una mujer. Estaba arrinconada contra la pared de ladrillos, con los ojos desorbitados por el miedo y las manos aferradas a su espalda. «Te lo he dicho, déjame en paz», suplicó con la voz quebrada. El hombre apretó con más fuerza su muñeca. «No te irás de mi lado, Serena», siseó. «Serena». Caleb repitió el nombre en su cabeza, sin saber aún la profunda importancia que pronto tendría para él. Sin dudarlo, Caleb dio un paso al frente, sus botas golpeando el pavimento con determinación. «Déjala ir», dijo con voz baja pero autoritaria. El agresor se giró, y su mueca se transformó en algo entre molestia y amenaza. «¿Y tú quién demonios eres?» Caleb no se inmutó. Sus ojos, de un gris acero e inquebrantables, se clavaron en los del hombre. «El tipo que te da una sola oportunidad para que te eches atrás». Por un instante, el caballero contuvo la respiración. El hombre miró a Caleb de arriba abajo, examinándolo. El pecho ancho, las manos callosas, la postura de alguien que no es ajeno a la lucha. Escupió hacia un lado y empujó a Serena con brusquedad. «Esto no ha terminado», murmuró, señalándola con el dedo. Sus ojos ardían con la promesa de un regreso antes de que se escabullera entre las sombras. Serena tropezó, apoyándose en la pared, temblando como si el mismo suelo bajo sus pies la hubiera traicionado. Caleb se acercó un poco más, con cuidado de no asustarla. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad, pasando de un tono áspero a uno cálido. Serena alzó la mirada hacia él por primera vez. Caleb la vio. La vi de verdad. No podía tener más de 28 años. Sus rasgos, delicados pero fuertes, estaban enmarcados por un cabello oscuro que reflejaba el brillo de la farola. Había miedo en sus ojos. Sí, pero también algo más. Resiliencia. De esa clase que se obtiene al sobrevivir a batallas que nadie más ve. «Creo que sí», susurró con voz temblorosa. «Gracias». Él simplemente no paraba. Caleb se quitó la chaqueta gastada y se la echó sobre los hombros. «No me debes ninguna explicación, pero no deberías volver a casa sola esta noche». Ella dudó un instante, luego asintió. Y así caminaron juntos, lado a lado, por la ciudad dormida. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso, cargado de pensamientos no expresados. Finalmente, Serena lo rompió. «No tenías por qué involucrarte. Podría haberte hecho daño». Caleb esbozó una media sonrisa, de esas que transmiten más significado que humor. «Me han herido peor. Y no me quedo de brazos cruzados cuando alguien está en problemas». Cuando llegaron a su apartamento, ella se detuvo en la puerta. «Ni siquiera sé tu nombre». «Caleb», dijo simplemente. «Caleb Rohr». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa de agradecimiento. «Serena Vale». Los nombres flotaban en el aire fresco de la noche como hilos que se entrelazaban silenciosamente.
Ella lo miró una vez más antes de entrar, susurrando, «Gracias, Caleb. De verdad». Cuando la puerta se cerró con un clic, Caleb se quedó un momento de pie en la calle tranquila, mirando fijamente el lugar donde el peligro casi la había engullido. No sabía por qué aquel desconocido había removido algo enterrado en su interior. Él solo sabía una cosa. Lo de esta noche no fue casualidad. Fue el comienzo de algo que aún no podía nombrar. Y en algún lugar entre las sombras, sin que ninguno de los dos lo viera, los ojos de Derek Maddox ardían de rabia. Su voz era un juramento llevado por el viento nocturno. Ella no será tuya. Ella es mía. El olor a tocino chisporroteando llenaba la modesta casita a las afueras del pueblo. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, bañando la cocina de un suave dorado. Caleb Rohr estaba de pie junto a la estufa, con la espátula en una mano y la taza de café en la otra, con el pelo aún húmedo de la ducha matutina. La grasa que tenía debajo de las uñas, producto de las reparaciones de anoche, había desaparecido, pero el peso del encuentro con Serena seguía presente en el fondo de su mente. En la mesa estaba sentado Aiden Rohr, su hijo de 8 años, que balanceaba las piernas de un lado a otro mientras garabateaba en un trozo de papel. Su cabello era una maraña de rizos castaños, su sonrisa radiante incluso a estas horas. «Le estás poniendo demasiado jarabe», bromeó Caleb, mirando de reojo como Aiden prácticamente ahogaba sus panqueques en jarabe. «Está cargado. Dijiste que necesito energía para la escuela». Aiden respondió con una sonrisa, sin levantar la vista de su dibujo. Caleb soltó una risita. Ese era el problema con Aiden. Llevaba luz consigo a donde quiera que iba. Y Caleb, aunque a menudo exhausto, vivía para esa luz. Su hijo era el ancla que lo mantenía firme. Esa es la razón por la que aguantaba largas horas en el taller y noches enteras solo. «Muy bien, campeón. Come». «No quiero llegar tarde», dijo Caleb, deslizándose en la silla frente a él. Extendió la mano para tomar el papel en el que Aiden estaba trabajando. Era un dibujo tosco de un hombre arreglando un coche, con un niño pequeño de pie a su lado. «Ese soy yo y tú», dijo Aiden con orgullo. «Eres el padre más fuerte del mundo». A Caleb se le oprimió el pecho. Una mezcla de orgullo y dolor. Le despeinó el cabello a Aiden. «No sé si es el más fuerte, pero me conformo». Para cuando salieron, el sol ya estaba más alto, calentando el aire fresco. Caleb caminó junto a Aiden mientras se dirigían hacia la escuela primaria. El pequeño pueblo bullía con su ritmo matutino habitual. Los vecinos regando sus jardines, un camión de correos pasando zumbando, el leve tintineo de alguien abriendo su tienda temprano. Al llegar a la escuela, Aiden corrió delante hacia el edificio. Su mochila rebotaba. Caleb lo siguió, ajustándose la correa de su gastada chaqueta de cuero cuando notó algo que lo dejó helado. Allí, de pie frente a las puertas de la escuela, saludando a los estudiantes con una cálida sonrisa, estaba Serena Vale, la misma mujer a la que había salvado la noche anterior. Por un momento, Caleb pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces ella alzó la vista y sus miradas se cruzaron. Su expresión cambió. Primero la conmoción, luego el reconocimiento y, finalmente, algo más suave. Aiden también la vio y se detuvo en seco. «Hola, ¿eres el nuevo profesor?», preguntó, con la voz llena de curiosidad. Serena se inclinó ligeramente a su altura, con una sonrisa sincera a pesar del destello de sorpresa que aún se veía en sus ojos. «Sí, lo soy. Soy la señorita Val, vuestra nueva profesora de música». «¿Y quién podría ser tú?». «Aden», dijo con orgullo. «Este es mi papá. Es el mejor mecánico del mundo». Caleb se aclaró la garganta y dio un paso al frente. «Buenos días», dijo con voz más firme de lo que se sentía. Los labios de Serena se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. «Buenos días, señor Rohr. Nos volvemos a encontrar». Aiden los miró a ambos con curiosidad. «Esperen.
¿Ustedes dos se conocen? Ninguno respondió de inmediato. Caleb se movió, rascándose la nuca, mientras Serena miraba al suelo un instante antes de volver a mirarlo a los ojos. Se podría decir que sí, respondió finalmente Caleb. La mirada de Serena se suavizó. Había gratitud en ella, pero también algo más. Una pregunta sin formular, un hilo del destino que los unía con más fuerza. Cuando sonó la campana de la escuela y los niños entraron apresuradamente, Serena le dio una palmadita de ánimo en el hombro a Aiden antes de volver a mirar a Caleb. Parece que nos veremos mucho más seguido, dijo en voz baja. Caleb sintió que algo se agitaba en su interior, algo que no se había permitido sentir en años. El destino había traído de vuelta a Serena a su vida en menos de 12 horas, y no podía evitar preguntarse si aquello era una coincidencia o el destino. Y mientras la veía entrar con los estudiantes, Caleb supo una cosa con certeza. Su vida tranquila y controlada acababa de cambiar para siempre. El aparcamiento del colegio estaba casi vacío cuando Caleb llegó más tarde esa semana. Se apoyó en su viejo Chevy, esperando a que Aiden terminara el ensayo de la banda. El sol de la tarde se ocultó, pintando el cielo con vetas ámbar y violeta. Caleb bebió un sorbo de café tibio de un vaso de papel, mientras su mente divagaba hacia aquella noche. La voz temblorosa de Serena, la mueca de desprecio de Derek, la forma en que ella lo miró después, como si fuera a la vez un extraño y un salvavidas. Un día largo. La voz lo sacó de sus pensamientos. Caleb se giró y allí estaba ella, Serena Vale, caminando hacia él con su gracia habitual, aunque la leve tensión en su sonrisa delataba algo que intentaba ocultar. Sí, dijo Caleb, enderezándose. Los coches no se arreglan solos, dijo entre risas, cruzándose de brazos. Y los niños tampoco aprenden solos. Por un instante, un silencio se extendió entre ellos, cómodo pero denso. Caleb la estudió en la luz que se desvanecía. Su cabello oscuro, recogido con laxitud, dejaba caer mechones sobre su rostro. Sus ojos reflejaban tanto bondad como sombras. La otra noche te veías diferente, dijo suavemente. Caleb ladeó la cabeza. ¿Diferentes en qué sentido? Como alguien que no se lo piensa dos veces antes de ponerse en peligro por otra persona, respondió. La mayoría de la gente se habría marchado. Caleb se removió incómodo bajo su mirada. No podría hacer eso. No cuando alguien necesitaba ayuda. Serena bajó la mirada, deslizando el pulgar por la correa de su bolso. No se lo he contado a nadie, pero ese hombre al que ahuyentaste, se llama Derek Maddox. Estuvimos juntos una vez. El tuyo no quería soltarte. Su voz tembló ligeramente, pero logró pronunciar las palabras. Caleb sintió que se le tensaba la mandíbula. La ira hervía bajo su apariencia tranquila. ¿Quieres decir que te hizo daño? Sus ojos se alzaron fugazmente hacia los de él, que lo escrutaban con cautela. Entonces ella asintió una vez, no solo con los puños. Las palabras controlan. De esas que te hacen olvidar quién eres. Lo dejé, pero él no cree que haya terminado. Caleb respiró hondo, luchando contra el impulso de marcharse enfurecido y buscar a Derek en ese mismo instante. En cambio, estabilizó su voz. No volverá a tocarte. No mientras yo esté cerca. Algo cruzó fugazmente su rostro. Miedo, alivio y algo más cálido, aunque rápidamente oculto. En ese preciso instante, las puertas se abrieron de golpe y Aiden salió corriendo, con la funda de la trompeta balanceándose violentamente. «Papá, señorita Val», exclamó, corriendo hacia ellos. La postura de Serena se suavizó al instante. Se agachó a la altura de Aiden. «¿Qué tal el entrenamiento?» «Fuerte», rió Aiden. «Pero es divertido. El señor Parker dice, soy un talento natural». Caleb le revolvió el pelo a su hijo. «Claro, porque practicaste hasta que me dolieron los oídos». La risa de Serena resonó, suave, genuina, como la música misma. Por un instante fugaz, sintieron que ya eran una familia,
juntos bajo la luz dorada del atardecer. De camino a casa, Serena iba de copiloto. Aiden le había rogado que cenara con ellos, y ella no pudo resistir su entusiasmo. Caleb la vio reflejada en la ventana, pensativa, casi melancólica. Más tarde, en la mesa, Aiden no paró de hablar, contando historias del colegio y enseñándole sus dibujos a Serena. Ella escuchaba atentamente, animándolo, con los ojos brillantes de calidez. Después de que Aiden se acostara, la casa se quedó en silencio. Serena se quedó un rato en la mesa, con una taza de té que Caleb había preparado entre las manos. «Tu hijo es increíble», dijo en voz baja. Caleb se recostó, con la mirada perdida en la habitación cerrada de Aiden. «Él es mi mundo entero. Perdió a su madre cuando era solo un bebé. Desde entonces, hemos sido solo nosotros dos». Los ojos de Serena se suavizaron con empatía. «Lo siento, Caleb. Eso debió ser». Se detuvo, buscando la palabra adecuada. «Difícil», terminó Caleb con sencillez. «Pero él me da fuerzas para seguir adelante». Se quedaron en silencio, el silencio llenando la habitación. Sus cicatrices, sus batallas, su silenciosa resiliencia. Finalmente, Serena lo miró a los ojos, su voz apenas un susurro. Quizás ambos merezcamos un nuevo comienzo». Caleb sostuvo su mirada, algo se agitaba en su pecho, algo que no había sentido en años. No habló, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esa noche marcó el momento en que dos caminos rotos comenzaron a entrelazarse. El primer frío del otoño se había instalado en la ciudad, el aire impregnado del aroma a hojas quemadas. El taller de Caleb estaba tranquilo esa noche, el ruido de las herramientas reemplazado por el zumbido de la radio. Trabajó hasta tarde, apretando tornillos bajo el capó de. Caleb conducía una camioneta, intentando concentrarse en el motor y no en el camino. La risa de Serena había llenado su cocina la noche anterior. Cuando finalmente apagó las luces y cerró con llave, las calles estaban casi vacías. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando notó un papel debajo del parabrisas de su camioneta. Frunciendo el ceño, Caleb lo sacó. Apretó la mandíbula al leer la palabra escrita con tinta irregular. «Es mía. Aléjate». No había firma. No hacía falta. Caleb apretó la nota con el puño, con el pulso acelerado. A la mañana siguiente, Serena encontró su propia nota, deslizada bajo el limpiaparabrisas de su coche frente a la escuela. Le temblaban las manos al desplegarla. «No puedes esconderte. Me perteneces». Se le cortó la respiración, el pánico recorriéndole las venas. Miró a su alrededor en el estacionamiento, esperando que Derek saliera de las sombras. Cuando Caleb llegó para dejar a Aiden, vio su rostro pálido y la nota arrugada en sus manos. No necesitó leerla. Su miedo se lo decía. «Basta, Serena», dijo con firmeza, colocando una mano tranquilizadora sobre su brazo. «No vas a pasar por esto sola». Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Pensé que mudarme aquí me mantendría a salvo. Él nunca me dejará ir». La expresión de Caleb se endureció. Fuego protector ardiendo en su pecho. «Entonces tendrá que pasar por encima de mí primero». Esa noche, a pesar de sus protestas, Caleb insistió en que Serena y sus pertenencias fueran a su casa. Aiden estaba entusiasmado, corriendo de un lado a otro como si fuera lo más emocionante del mundo. «¿Significa esto que la señorita Vale se queda con nosotros?», preguntó con los ojos muy abiertos. Serena logró sonreír, aunque su voz era suave, solo por un instante. Aiden le agarró la mano sin dudarlo. «Ya se siente como una familia». Las palabras impactaron a Serena más de lo que esperaba. Una familia, algo que nunca había tenido de verdad. Dentro de la casa de los Rohr, encontró una extraña sensación de paz. El salón era sencillo, algo desgastado, pero acogedor. Las fotos familiares adornaban la repisa de la chimenea. Caleb sosteniendo al bebé Aiden.
La primera foto escolar de Aiden, una foto descolorida de la boda de Caleb y su difunta esposa. Ante eso, ella vaciló, sintiendo una opresión en el pecho, pero Caleb lo notó y habló en voz baja. Era una buena mujer. Aiden no la recuerda mucho, pero guardo las fotos para él. Serena asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Ella respetaba la honestidad, la crudeza de un hombre que cargaba con dolor y fortaleza. Más tarde esa noche, después de que Aiden se acostara, Serena ayudó a Caleb a recoger los platos de la cena. Sus manos se rozaron al extender la mano para alcanzar el mismo plato, y por un momento, se quedaron paralizadas. Su tacto era cálido, reconfortante, y algo tácito fluyó entre ellos. «No tienes que hacer esto por mí», susurró Serena, mirándolo. La mirada de Caleb se suavizó. «No lo hago por ti. Lo hago porque quiero, porque tú me importas». Se le cortó la respiración y, por primera vez en años, sintió los frágiles comienzos de la seguridad y tal vez, solo tal vez, del amor. Pero afuera, en las sombras de la calle tranquila, Derek Maddox observaba desde la distancia, con los puños apretados, la rabia grabada en su rostro, su voz baja, una promesa a sí mismo. Ella cree que puede esconderse detrás de él. Pero nadie me la impide. La tormenta estaba lejos de haber terminado. El patio del colegio estaba casi vacío aquella tarde, cuando los últimos niños se dispersaron hacia sus casas. Luces doradas se extendían sobre el pavimento, largas sombras se deslizaban entre los columpios y los bancos. Serena cerró la puerta de su aula con llave, tarareando suavemente mientras recogía sus cosas. Al principio no se percató de su presencia, pero luego su voz le resultó un veneno familiar. «¿Pensabas que podías huir de mí, Serena?» Su corazón se detuvo. Se giró y allí estaba él, Derek Maddox. Su figura se apoyaba contra la pared cerca de su coche, con los ojos oscuros y los labios curvados en una sonrisa de suficiencia. Las manos de Serena temblaban mientras apretaba con más fuerza su bolso. «Déjame en paz, Derek. Se acabó». Se acercó un poco más, su voz áspera, su presencia sofocante. «¿Se acabó? Eres mía. Siempre serás mía». Su pulso se aceleró, el pánico le atenazaba la garganta. Ella retrocedió un paso, pero él se abalanzó hacia adelante, agarrándola del brazo. Y entonces, como un trueno, otra voz rasgó el aire. «Déjala ir». Caleb Rohr cruzó el solar a grandes zancadas, con pasos pesados y la mandíbula tensa como la piedra. Sus ojos, llenos de fuego, se clavaron en Derek. Derek sonrió con desprecio, apretando aún más a Serena. «No te metas en esto, mecánico. Ella es mía, no tuya». Caleb apretó los puños. «Ya no». Al segundo siguiente, Derek apartó a Serena de un empujón y lanzó un puñetazo. Caleb lo bloqueó, y el crujido de Knuckles resonó en todo el estacionamiento. La pelea estalló, cruda y brutal. Derek era delgado y enjuto, impulsado por la rabia. Pero Caleb tenía una fortaleza forjada tras años trabajando bajo capós de coches, levantando motores y sobreviviendo a penurias. Cada golpe que lanzaba no solo transmitía fuerza, sino también propósito. Serena les gritó que pararan, con la voz quebrada, pero ninguno de los dos hombres la escuchó. Esto fue más que una pelea. Era una reivindicación de a quien pertenecía. Derek gruñó, con sangre en la comisura de los labios. «Nunca la oirás rugir. No la dejaré ir». Caleb lo acorraló con fuerza contra el capó de un coche, con el pecho agitado y el sudor goteando. Su voz fue baja, gutural y final. «Ella no es tuya. A partir de ahora, es mía». Las palabras resonaron con la nitidez del acero. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Serena se quedó paralizada, conteniendo la respiración mientras la declaración atravesaba su miedo. No se trataba de posesión. Era protección, amor, verdad. Él no la reclamaba como de su propiedad. Él la reivindicaba como alguien por quien valía la pena luchar,
alguien por quien valía la pena defenderla. Derek forcejeó, pero el agarre de Caleb era inquebrantable. El lejano sonido de las sirenas rasgó el aire cuando la llamada de un vecino finalmente hizo que la policía se dirigiera a toda velocidad al lugar. Los agentes irrumpieron, se llevaron a Derek a rastras y lo esposaron mientras él escupía maldiciones y promesas de venganza. Caleb permaneció allí de pie, con el pecho subiendo y bajando como una tormenta, los nudillos ensangrentados, pero con la mirada fija únicamente en Serena. Temblaba, con lágrimas que le recorrían el rostro. El eco de sus palabras aún resonaba en su interior. Lentamente, ella se acercó a él. Su voz era frágil, casi incrédula. ¿Lo hiciste? ¿Lo decías en serio? Caleb se secó la frente. Su voz era ahora más suave, pero firme en cada palabra. Sus labios se entreabrieron, su respiración se entrecortó. Durante años, había vivido a la sombra de un hombre que intentó poseerla. Y ahora, frente a ella, se encontraba un hombre que lo había arriesgado todo para decir que ella era suya, no encadenada, sino enamorada. Su mano buscó la de él, temblando al principio, luego firme, y sus dedos se entrelazaron. Y en ese momento, Serena lo sintió. Seguridad, pertenencia y la frágil chispa de una nueva vida que nunca creyó posible. Los días posteriores a la pelea transcurrieron con una extraña calma, como si la tormenta finalmente hubiera amainado. Derek Maddox estaba entre rejas, al menos por ahora, y Serena Vale podía respirar sin tener que mirar por encima del hombro. Aún así, su corazón era frágil, inseguro de si la paz podría durar de verdad. Pero había una constante: Caleb Rohr. Se comunicaba todos los días, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Remendó los rasguños de la puerta de su coche donde Derek la había golpeado, se aseguró de que sus cerraduras funcionaran, incluso arregló su fregadero que goteaba sin que se lo pidieran. Para Caleb, simplemente era quien era, un hombre que arreglaba lo que estaba roto. Pero para Serena, cada gesto era un pedazo de su corazón que se remendaba con cuidado. Y luego estaba Aiden. Serena se había acostumbrado a sus alegres saludos por las mañanas, a sus preguntas entusiastas sobre música, a su risa que inundaba la casa de Caleb cada vez que lo visitaba. Tenía una forma de integrarla en su pequeño mundo como si siempre hubiera pertenecido allí. Un domingo por la tarde, los tres pasaron el día en el parque. El sol calentaba, el cielo estaba pintado de nubes algodonosas y Aiden era un torbellino de movimiento, saltando de un columpio a otro y del tobogán a otro. Caleb y Serena estaban sentados en un banco, observándolo con discretas sonrisas. «Es un buen chico», dijo Serena en voz baja. La mirada de Caleb siguió a su hijo, con orgullo reflejado en sus ojos. «Lo mejor de mí. Esa es la única razón por la que he seguido adelante todos estos años». Serena dudó un instante y luego añadió: «No solo estás sobreviviendo, Caleb. Le estás dando una vida llena de amor. Tiene mucha suerte de tenerte». Caleb se volvió hacia ella, con voz baja. «Ambos tenemos mucha suerte de tenerte, Serena». Se le cortó la respiración. Ella le sostuvo la mirada y lo vio. Honestidad, vulnerabilidad y algo más profundo de lo que cualquiera de las dos había expresado en voz alta. Antes de que pudiera responder, Aiden regresó corriendo, con las mejillas sonrojadas y una amplia sonrisa. Se arrojó sobre el banco que había entre ellos. «Papá, señorita Val», hizo una pausa, mirando a Serena con sus brillantes ojos. «Ojalá pudieras quedarte con nosotros para siempre, como una madre». Serena se quedó paralizada, con la emoción inundando su pecho. La mano de Caleb se posó suavemente sobre su hombro, dándole estabilidad. No hizo callar a su hijo. No lo corrigió. Dejó que las palabras quedaran en el aire. Verdadero e inocente. A Serena se le llenaron los ojos de lágrimas mientras acariciaba el rostro de Aiden. «¿Sabes qué? A mí también me gustaría eso». Las manos de Caleb se deslizaron hasta las de ella, entrelazando sus dedos con fuerza y seguridad. Meses después,
Bajo el suave resplandor de las luces de hadas que colgaban en el cementerio de la pequeña iglesia del pueblo, Caleb y Serena estaban de la mano. Amigos, vecinos y niños de la escuela llenaron los bancos. Aiden, vestido con orgullo con un trajecito, llevaba los anillos con más emoción que nervios. Serena lucía un vestido sencillo pero elegante, su sonrisa radiante y sus ojos brillantes por las lágrimas de alegría. Caleb se mantuvo erguido a su lado. Su estoicismo habitual se fundió en algo crudo y abierto. El amor, simple y verdadero. Cuando se pronunciaron los votos, no fueron solo palabras. Eran promesas forjadas entre el dolor y la sanación, de segundas oportunidades y milagros inesperados. Sí, susurró Serena con voz firme. Sí, respondió Caleb, y su voz profunda resonó en la noche. Aiden rompió en aplausos antes que nadie, corriendo a abrazarlos a ambos. Ahora yo también tengo una mamá, exclamó, y su risa resonó como música. Serena apoyó su frente contra la de Caleb, y sus lágrimas se mezclaron con su sonrisa. Y entonces, mientras la multitud vitoreaba, Caleb la besó. Un beso no solo de amor, sino de triunfo sobre cada sombra que había intentado robarles la felicidad. Más tarde, cuando la noche se calmó y las estrellas se extendieron amplias sobre ellos, Caleb acercó a Serena, rodeándola con el brazo. Es curioso lo que pasa con los motores averiados, murmuró. Uno piensa que nunca volverán a correr, pero a veces lo único que necesitan son las manos adecuadas. Los ojos de Serena brillaron mientras susurraba de vuelta. No solo arreglaste un motor, Caleb, me arreglaste a mí. Y allí, bajo el vasto cielo nocturno, con la risa de Aiden resonando cerca, dieron un paso de lleno hacia su nuevo comienzo. 3 corazones unidos por el coraje, el amor y el milagro de las segundas oportunidades.